Hola monstruos, mi nombre es Andrés. El día de hoy resolveremos un ejercicio de campo eléctrico. Tenemos dos anillos en el espacio cargados positivamente, uno con carga 1, otro con carga 2. El anillo 1 tiene un radio de 2R y el anillo 2 tiene un radio de R. Nos piden encontrar la relación entre Q1 y Q2 para que el campo P sea igual a 0. El punto P es un punto ubicado entre los dos anillos, a una distancia R del anillo 1 y a una distancia de 2R del anillo 2. Comencemos con el ejercicio. Lo primero que debemos entender es cómo encontrar el campo eléctrico de un anillo que está cargado positivamente. Entonces, como yo tengo dos anillos en el sistema, voy a hacer una generalización de ese anillo para luego aplicar esa fórmula en cada una de las dos situaciones. Entonces, tenemos un anillo que se encuentra en el plano ZY y queremos encontrar su campo eléctrico sobre el eje X. Lo primero que nosotros debemos hacer es encontrar el campo, pero debemos identificar qué tipo de carga tenemos. Entonces, en este caso tenemos una carga continua, puesto que presenta una distribución de carga lineal. Cada vez que yo tenga un tipo de carga continua, lo que debemos hacer es escoger un diferencial de carga. Entonces, yo voy a elegir un diferencial de carga, el cual va a producir un diferencial de campo en el punto P. Cada vez que yo tenga una carga positiva, el campo va a salir de la carga. Cuando tenga cargas negativas, el campo va a entrar en las cargas. Al ser esto una carga positiva mayor que 0, el campo en cuestión va a salir de la carga. Muy bien. Entonces ya yo tengo un vector. Si partimos de la fórmula de campo eléctrico, en donde tenemos la constante eléctrica, el valor de la carga, la distancia entre el punto y la carga elevada al cuadrado, multiplicada por un vector unitario, podemos aplicar esta situación en mi ejercicio. Entonces, mi vector tiene una distancia entre el punto y mi diferencial. Podemos encontrarla a través de el radio de mi anillo al cuadrado más x al cuadrado. Esto lo podemos hacer aplicando el teorema de Pitágoras. Tenemos un video en el canal de los monstruos donde puedes repasar esa temática. Tenemos un ángulo acá. ¿Para qué nos va a servir ese ángulo? Para poder descomponer nuestro vector del campo. Y ahí podremos darle su magnitud, su dirección y su sentido. Entonces, ese vector campo tiene una componente en el eje de las X y va a tener una componente en el eje de las Y. Y el ángulo que está con la horizontal, por ángulos opuestos, sé que va a estar adyacente al eje de las X. Muy bien, entonces de ahí yo puedo deducir que el diferencial de campo en X va a ser igual a mi constante eléctrica por mi diferencial de carga sobre mi distancia al cuadrado, que sería la raíz del radio al cuadrado más la distancia horizontal al cuadrado, todo elevado al cuadrado, por coseno del ángulo en sentido de las Y. ¿Por qué en el sentido de las Y? Porque mi vector X se mueve a la derecha del eje X. Ahora bien, nosotros debemos ahora encontrar el campo en Y. Pero antes de encontrar el campo en Y, hay que recordar algo muy importante, que fue lo que les dije al inicio. Este anillo se encuentra en el plano de la Z y de la Y. Entonces, ¿eso qué me va a permitir? Cancelar unas componentes. ¿Eso por qué? Imaginemos otra vez nuestro anillo. Yo voy a escoger el diferencial que estamos trabajando, pero ahora voy a escoger su reflejo. ¿Por qué su reflejo? Porque yo lo tenía en el eje de las Y positivo. Ahora lo voy a escoger en el eje de las Y negativas. Entonces voy a lanzar el componente X. Cada vez que yo lanzo un vector, voy a lanzar otro acá. Si me doy cuenta, las componentes X se mueven en el mismo sentido, pero las componentes Y, al estar en el mismo plano, se mueven en diferentes sentidos. ¿Qué va a querer decir eso? Que cada componente Y positiva tendrá un reflejo de igual magnitud en la componente Y negativa. Lo mismo va a pasar en Z. ¿Por qué? Porque recordemos que el anillo se encuentra en el plano YZ. Sabiendo eso, yo puedo asegurar que el campo en Y va a ser 0. Lo mismo puedo decir
que mi diferencial de campo en Z va a ser 0. Y eso me va a permitir a mí ahorrar una serie de procesos más adelante. Entonces, el campo resultante en cuestión de un anillo va a depender de ¿quién? Del campo en el eje de las X. Sabiendo que el único campo que va a tener nuestro anillo en el plano YZ va a ser en el componente de las X, debemos encontrar a qué es equivalente a este coseno. Y para eso hacemos uso de nuestro triángulo. Recordemos que el coseno del ángulo es igual a nuestro cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente al ángulo es X y mi hipotenusa es la raíz de R cuadrado más X cuadrado. Si quieres reforzar más este tema, tenemos un video en el tablero en el Instagram de los monstruos, @losmonstruos_. Bien, ahora que ya hemos encontrado el coseno del ángulo, podemos reemplazar esta expresión dentro de la expresión de campo, lo que nos quedaría lo siguiente: K por dq sobre, cancelamos la raíz que está elevada al cuadrado, esto nos queda elevado a 1, por el coseno, y el coseno no es más que X Ahora, como tenemos diferencial de ambos lados, podemos aplicar nuestro símbolo de integral, nuestra operación matemática. Debemos resolver esa integral para encontrar el campo en X. ¿Por qué una integral? Recordemos que el significado de la integral es una sumatoria. Nosotros estamos tomando un solo punto de una infinidad de puntos que se encuentran en el anillo. Nosotros al momento de integrarla estamos sumando todos esos puntos. Por lo que la integral lo que me está permitiendo es sumando todos los vectores que se encuentran en el eje positivo de las X. Muy bien. Antes de pasar al método de integración, nosotros vamos a simplificar lo máximo posible nuestra expresión. Aquí podemos ver que tenemos la misma base, pero recordemos que una raíz cuadrada es como si estuviera elevado a la 1/2. Por lo que yo tendría lo siguiente: aplico la integral del lado izquierdo, por lo que me queda campo X, y me queda la integral de K por X de Q sobre R cuadrado más X cuadrado elevado a la 1 por R cuadrado más X cuadrado elevado a la 1/2. Como ahora tengo la misma base con diferentes exponentes, podemos aplicar la ley de la exponenciación, la que nos dice que si A está elevado a la n por A elevado a la m es igual a decir A n más m. En este caso nuestra n sería 1, nuestra m sería 1/2, por lo que el resultado de la suma nos daría 3/2, y así podremos simplificar nuestra expresión. Habiendo simplificado nuestra expresión, ahora viene una parte fundamental en cualquier ejercicio en que yo tenga un método de integración con diferentes expresiones. ¿Cuál es ese método? Hacer un análisis de variables y constantes para determinar qué puede y qué no puede salir de nuestra integral. En este caso, nosotros debemos analizar en nuestro diferencial cuál de esas expresiones cambia si el diferencial llega a cambiar. Obviamente la K es una constante eléctrica. X, entonces hagamos el análisis de la X. ¿Qué pasa si yo muevo este diferencial? La distancia entre el centro y el punto X va a cambiar, ¿cierto que no? Por lo tanto, sigue siendo X. Ahora bien, si yo moví el diferencial, ¿el radio va a cambiar? Es momento de pausar tu video, anotar tu respuesta. Ya que lo has hecho, si yo cambio el diferencial, me sigo moviendo en el anillo a la misma distancia del centro. Es por eso que el radio sigue permaneciendo constante, por lo que yo me doy cuenta de que la única variable que encuentro en nuestra expresión es el diferencial de carga. Por lo que me queda lo siguiente. Ya que he definido las variables y constantes que tiene el ejercicio, ahora viene un punto fundamental, y es en el que muchos de los estudiantes presentan problemas. Es definir los límites de integración.
Para definir los límites de integración, la principal clave es determinar cuál es mi variable. Si me doy cuenta, la variable de mi integración es de Q, por ende, nuestros límites de integración deben estar en función de ese diferencial. ¿Cuánto es la carga mínima que puede tomar ese diferencial? ¿Cuánto es la carga máxima que puede tomar ese diferencial? Es momento de irnos a nuestra expresión y analizar que la carga máxima que puede tomar ese diferencial va a ser la que nos dice el ejercicio, o sea, Q. Aquí yo podría tener un valor numérico, por ejemplo, 10 coulomb, 20 coulomb, 3 microcoulomb. Como estamos haciendo una generalización, dejémoslo expresado en términos de Q. ¿Y cuánto es la carga mínima que puede tomar un diferencial? 0. Al resolver esa integral, yo encuentro que mi respuesta es K por X sobre R cuadrado más X cuadrado a la 3 medio que multiplica a Q menos 0. En sentido Y. En sentido Y. Por último, me queda que K por X por Q, R cuadrado más X cuadrado a la 3 medio en sentido Y. Ya hemos encontrado la generalización del campo para un anillo que se encuentra en el plano YZ. Ahora, esa fórmula que hemos encontrado hay que aplicarla en nuestros dos casos. ¿Qué es la única diferencia? Que ahora no será Q, sino que será Q1. Que ahora no será R minúscula, sino que será 2R. Y la distancia horizontal para el anillo 1 será la que hay desde su centro al punto P, o sea R. Y lo mismo haremos con el anillo 2. Muy bien. Podemos ver la expresión que acabamos de encontrar. Para el anillo 1, Q valdrá Q1. R, que era el radio del anillo, ahora valdrá 2R. Y X, que era la distancia horizontal entre el centro del anillo y el punto donde estamos hallando campo, será R. Reemplazando estas variables en mi generalización, encontramos lo siguiente. El campo ejercido por la carga 1 en el punto P en el eje X será K por Q1 por R sobre R cuadrado más 4R cuadrado elevado a la 3 medio en sentido Y. Es momento de parar el video e intentar encontrar el campo 2. Muy bien. Para el anillo 2, Q ahora vale Q2. R, el radio del anillo, ahora es R mayúscula. Y X, la distancia horizontal entre el centro del anillo y el punto donde estamos hallando campo, es 2R. Por lo que el campo 2 me queda lo siguiente. La constante eléctrica multiplicada por Q2 multiplicada por la distancia X, que es 2R, sobre R cuadrado más 4R cuadrado elevado a la 3 medio. Si nos damos cuenta, ahora el vector va en sentido menos Y. ¿Esto por qué? Porque estamos hallando el campo hacia el lado izquierdo de nuestra distribución de carga. En nuestra generalización lo hicimos hacia el lado derecho. Veamos la diferencia. Si yo analizo el campo de este anillo, la componente X se moverá a la derecha. Si yo analizo el campo de este anillo, la componente X se moverá a la izquierda. Es por eso que ellas presentan sentido contrario. Ya hemos encontrado el campo para el anillo 1 y para el anillo 2. Ahora es momento de encontrar el campo en el punto P, el cual es la sumatoria del campo 1 más el campo 2. Pero recordemos lo que nos dice el ejercicio. Queremos que el campo sea igual a 0. Es por eso que debemos igualarlo a 0. Por consiguiente, encontramos que campo 1 más campo 2 debe ser igual a 0. Ahora reemplazamos nuestras expresiones en nuestra tercera expresión. K por Q1 por R sobre R cuadrado más 4R cuadrado a la 3 medios en sentido Y más 2K Q2 por R sobre R cuadrado más 4R cuadrado a la 3 medios
en sentido menos i igual a 0. Recordemos que esta es la expresión sacada del campo 1 y le hemos sumado la expresión sacada del campo 2. Lo hemos igualado a 0 porque es la condición que me pide demostrar el ejercicio. Ahora bien, ¿por qué hemos cambiado el signo a negativo? Porque los vectores van en sentidos contrarios. Ahora yo puedo sacar un factor común, el cual sería k r sobre r cuadrado más 4r cuadrado a la 3 medios. Me va a quedar dentro de esta expresión, me queda q1 menos dentro de esta expresión, me queda 2q2 igual a 0. Tenemos la multiplicación de dos términos, el término A y el término B. Al yo estar multiplicando dos términos, uno de los dos lo puedo pasar a dividir. Es por eso que el término A pasará a dividir y 0 entre cualquier otro número me dará 0. Por lo que me queda que q1 menos 2q2 es igual a 0. Esta resta puede pasar a sumar. Por lo que ya hemos encontrado una relación que me permite a mí hacer que el campo en el punto P sea 0. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en todas nuestras redes sociales. Recuerda, mi nombre es Andrés y estos son los monstruos.